Hola amigo, muy buenos días, Dios los bendiga. En esta ocasión, pues queremos disculparnos con los estudios bíblicos que estamos realizando los días domingos. Por lo general grabamos en el servicio a la hora del sermón, pero por falta de experiencia no sabemos todavía manejar la tecnología, así que muchas cosas todavía se nos pasa. Pero en esta oportunidad quiero dejarles este estudio bíblico. Está muy bonito, de mucha bendición. Así que por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 5. Muy bien, quiero contarles una triste historia que tiene que ver con el tema para hoy día. En cierta ocasión estaban caminando Jaimito y Juanito. Y de pronto, pues, se percataron que no se habían percatado que había un hoyo, porque era oscuridad, era demasiado tarde. Ni la luna alumbraba tan claro como para percatarse de este hoyo de 15 metros de profundidad. Juanito se había resbalado, se había caído. Y de repente Jaimito exclamó diciendo, Juanito, ¿dónde estás? Y empezó a gritar, ¿no? Y pues desde el hoyo se escuchó la voz. Auxilio, estoy aquí. Era desesperante. Así que lo que hizo Jaimito es arrojar una cuerda. Menos mal, tenían una cuerda. Arrojar una cuerda para sacarlo y auxiliarlo. Y le dice, por favor, agárrate fuerte. Cosa que él no podía agarrarse porque estaba con las manos lastimadas. Y dice, no puedo. Amárrate entonces en la cintura. Tampoco puedo, mi mano está dislocado. Uy, no había manera de sacar. Entonces muerde la soga. Y entonces, pues Juanito muerde la soga y Jaimito está que jala y jala y jala. Entonces, faltando medio metro para llegar a la superficie, le dice, por favor, Juanito, no vayas a hablar. Ya. Pobre muchachos, ya saben qué es lo que les pasó, ¿no? A veces son cosas que suceden cuando uno anda en la oscuridad de las tinieblas. Por favor, si estás tomando nota, escribe el título de nuestra enseñanza, Andando en la luz. Ese es el título para nuestro estudio de esta mañana, Andando en la luz. En Efesios 5 veremos 5 cualidades del que anda como un hijo de luz. Sí, 5 cualidades del que anda como un hijo de luz. En los primeros versículos vamos a ver cómo debe andar un hijo de luz. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo debe andar un hijo de luz? Si usted es un hijo de luz, entonces aquí apóstol Pablo nos enseña en los primeros versículos diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, como sabemos que este versículo es la continuación del capítulo anterior, aquí Pablo nos enseña cómo un creyente debe andar o qué es lo que tiene que imitar el que anda en la luz. ¿Qué debe imitar? A Dios. Primero, en capítulo anterior, en el último versículo, nos enseñaba acerca del perdón. Ahora aquí nos enseña para andar en amor. Nos enseña del perdón y el amor. Ahora aquí dice, sed pues imitadores de Dios. Por supuesto que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios? Obviamente a través de su Hijo Jesucristo. Jesús sí vino en carne y enseñó todas las cosas. Es digno de imitar porque sabemos qué es lo que ha hecho. Entonces, en este caso, imitamos a Jesús en cuanto al perdón, porque Él subió hasta la cruz entregándose como un olor grato y fragante, un aroma agradable,
llevando nuestros pecados. Muy bien, llevó todos nuestros pecados en la cruz. Nos perdonó. En ese sentido, pues tenemos que nosotros también perdonar a nuestros semejantes. Perdonar todo, sobre todo a nuestros enemigos. Muchas veces ellos maquinan hacernos daño, ¿verdad? Así que aquí vamos a escribir nuestra primera cualidad del que anda en la luz. Nuestra primera cualidad del que anda en la luz. Eh, su ofrenda emana aroma. Su ofrenda emana aroma. Muy bien. Yo creo que todas las ofrendas que el creyente hace emana aroma delante de Dios. Es un olor grato. Eh, pero a veces es fácil amar a los que te aman. ¿Por qué? Porque se llevan bien contigo, todo está bien. Nadie te aborrece, entonces con facilidad te acercas a esas personas, lo amas y todo. En San Lucas capítulo 6, verso 32, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, ese de amar al que se lleva bien conmigo, también hacen los pecadores, pero Dios no quiere que nosotros hagamos al igual que los pecadores. Nosotros deberíamos de hacer algo que ellos no hacen. Amar a los que no nos aman. En otras palabras, a nuestros enemigos. Hay otro versículo clave, también dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Eso era mandamiento de Jesús. Ahora, en cuanto al perdón, Jesús dijo en Mateo 18, versos 21 y 22, mira lo que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Eh, Pedro era inteligente. Pedro creía que ya le sorprendió a Jesús, diciendo, voy a amar entonces 7 veces, una vez por día. En otras palabras, todo el tiempo. Pero Jesús no lo dijo, perdona una vez al día. Jesús le dice en el versículo 22, en el mismo Mateo 18, dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Verdad? ¿Cuánto es 70 por 7? Obvio, 490. Ahora, si usted quiere contarlo, pues puede hacerlo. Tendrás que tener ahí una lista de todos tus enemigos, de todas aquellas personas que se levantan contra ti, y poner ahí, Juan, ya van, y haces check por cada perdón. Entonces tendrá que hacer también 490 casilleros para ver cuánto tiempo ya le estás perdonando. De la misma manera de Rosa, de Rubén, de Andrés. Entonces, eh, ahí vas marcando en la lista. Pero sabes, Dios sabe que tú no vas a poder hacer eso. Tarde o temprano perderás la cuenta. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, perdona siempre. El perdón no es cuestión de matemática. El perdón es siempre. Ahora leamos qué es lo que deben evitar los que andan en la luz. Muy bien, leamos el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia. Fornicación es relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Cualquier tipo de relaciones sexuales. Y toda inmundicia. No sé si ahora se han percatado que están vendiendo muñecos para casarse. Todo tipo de inmundicia. Yo sé que así igualito hay eh, muchísimas inmundicias que el hombre comete. También dice, o avaricia. Avaricia es aquella persona que se acumula de bienes a costa del sacrificio de los demás. Yo he visto muchas empresas
reducir la remuneración de los trabajadores con la finalidad de seguir construyendo más alto el edificio o con la finalidad de seguir implementando sus cosas. Entonces la avaricia no es bueno. Mira lo que dice ahí, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni se les ocurra nombrar. Verso 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. La palabra necedad es lo mismo que decir palabras necias, palabras inútiles que no tienen sentido, palabras que no tienen lógica, ni truanerías, es decir, engaños astutos con la finalidad de lucrarse o beneficiarse, ¿verdad? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos todo lo contrario a todas estas palabras. En vez de hablar palabras deshonestas, necedades, truanerías, en nuestras palabras debe haber acciones de gracias en cuanto a las palabras. Por ejemplo, yo puedo decir, Dios te bendiga, hermano. Que el Señor sea glorificado. Gracias a Dios. Oh, eres una persona maravillosa. Cuán amoroso eres. Nuestras palabras tienen que ser algo positivo, algo bueno, algo que agrada a Dios. Ujú. Por ese lenguaje tenemos que cambiar, de glorificar a Dios, de magnificar su presencia. El verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué está diciendo? Los que practican tales cosas ya sabes que no tienen la salvación. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los creyentes no deben dejarse engañar, porque muchos engañadores ahora hay en este tiempo. Han visto gente haciendo marchas con banderas multicolores y decir que em, que las autoridades acepten sus deseos pecaminosos de casarse hombres con hombres, ¿verdad? Y aceptar eso supuestamente es amar. Pero apóstol Pablo dice, nadie os engañe, eso no es amor. Ahora, otros dicen que hacer intimidad con cualquier persona es hacer el amor. Pero eso no es hacer el amor, eso tiene otro nombre. Apóstol Pablo dice, nadie os engañe. Otras personas llevan en el cuello imagen y cada vez que pasan un susto, agarran el imagen, le dan besos, se persignan y todo eso. Supuestamente esa imagen es el intermediario para comunicarse con el Padre, con Dios, o con Jesús, con Virgen María, con lo que sea. Pero no es cierto. La Biblia nos dice que hay que usar cualquier cosa para comunicarnos con Dios. Nosotros tenemos comunión directa con el Padre gracias al sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Pablo dice, nadie os engañe porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Eso me hace ver que los desastres naturales, los incendios, los huaicos, los terremotos, todos son a causa de Dios para llevar a la reflexión al hombre. Es Dios quien mueve todas estas cosas para llevar a la reflexión del hombre. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, Dios hizo mucho juicio, usó la guerra, la enfermedad, usó así como desastres naturales muchas veces con la finalidad de someter a un pueblo pagano. Ustedes saben
que la tierra de Canaán fue destruido, Sodoma y Gomorra fue destruido, muchas naciones fueron destruidas porque eran hombres tan crueles que quemaban a sus propios hijos sobre los vales. Dios no quiere que adoren a otros dioses más que a Él, y a Él no lo pongas en sacrificio para quemarlo. Entonces, la ira de Dios viene porque hay muchos hijos de la desobediencia. Si en nuestro país, en el Perú, no habría un pueblo que clamara al Señor, que orara, que se humillare, hace tiempo ya hubiéramos sido calcinados. Pero esa es la misericordia de Dios para con nosotros, que nos sigue dando su amor. Dios es amoroso, Dios es tan bueno, pero cuando el hombre comete demasiado pecado, traspasa el límite, entonces Dios también ejecuta su juicio. Qué triste, ¿no? Pero no se preocupen, quiero animarlos, quiero que ustedes sean inteligentes, se acerquen al Señor, nos hagamos amigos de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, no participes en sus obras con la gente que habla en las que habla, no, que anda en las tinieblas. Aquí escribimos nuestra segunda cualidad del que anda en la luz. No participa con las tinieblas. No participa con las tinieblas. Familia, no participes en las fiestas paganas. No participes en las fornicaciones. No participes de la avaricia. No participas de las truanerías que habla la gente, que destruyen. No participas de las borracheras que la gente hace, porque nada bueno ha traído la borrachera, más que división, llanto y destrucción o división a la familia en el peor de los casos. Muy bien, Pablo dice, no seáis pues partícipes con ellos, ¿verdad? Ahora verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En el pasado éramos perversos, pero ahora andemos como hijos de luz. ¿Quién es luz? ¿Cómo es esa luz? San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta? Jesús es la luz del mundo. El que camina en Cristo, el que está imitando en Cristo, andará en la luz. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el Espíritu obrará con sus frutos en el corazón donde hay justicia y verdad. Los frutos del Espíritu Santo no serán en el corazón donde hay injusticia y mentira. Tiene que haber justicia y verdad, y la verdad es Jesucristo. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora aquí Pablo está diciendo, en vez de participar, en vez de codiciar el pecado, en vez de desear andar mal como los de las tinieblas, deberías de aborrecer. Aborrecer a la gente que anda en tiniebla, no, aborrecer el pecado, aborrecer el mal, aborrecer las malas costumbres, porque esos son inútiles, no suman para nada bueno. Lo que hacen las tinieblas son obras eh, improductivos, ¿verdad? Ahora verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A veces hay gente que viene diciendo, uy, ayer me quedé hasta las 4 de la mañana, no saben lo que hice. A veces es vergonzoso volverlas a repetir. Hay gente que dice, he hecho un negociazo, no sabes cuánto me han pagado por esto
que está descompuesto. Es vergonzoso repetirlas, las maldades que la gente hace. Todo lo que andan en tinieblas, todos los que andan en tinieblas son los que resisten venir a la luz. Dice el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Wow. Dice que hay gente que no quiere venir a los pies del Señor porque saben que en su conciencia están haciendo mal y ellos no quieren dejar de hacer lo malo. Dice el libro de San Juan capítulo 3 verso 20 y verso 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Claro, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que gusta hacer obras malas nunca querrá venir a los pies de Jesús, porque Jesús le alumbrará todo su pecado. No es que le va a alumbrar para que todos nosotros lo veamos, sino que alumbrará su pecado, es decir, a él mismo le va a hacer ver lo malo que está haciendo. La misma luz le va a decir, anoche acabas de robar dinero a tu madre. Ayer estuviste traficando, engañando a la gente. La palabra misma va a empezar a alumbrar su pecado y éste se avergonzará. Si es para bien, se arrepentirá. Si no, simplemente huirá de la luz para que no le siga alumbrando. Verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, este era un dicho de la iglesia primitiva. Este dicho era usado cuando la gente visitaba algunas familias donde no han aceptado todavía a Cristo. Usaban, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Sabían que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, y te alumbrará Cristo, y la única manera de volver a la vida era a través de Jesucristo. Eso también es hasta el día de hoy. Aquel que no tiene a Jesús en su corazón es un hombre muerto. Necesita a Jesús para estar vivo, vivo espiritual. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Creo que aquí nadie es necio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos enfocarnos cómo un cristiano debe mirar su vida con diligencia. El cristianismo tiene que mirar con diligencia, con cuidado, con interés. Mucha gente se congrega en una iglesia, pero no mira con diligencia su cristianismo. Mucha gente va a la iglesia para quedar bien con su conciencia. No fui el lunes, no fui martes, mejor voy a ir el siguiente domingo para, para estar bien con mi conciencia o para estar bien con Dios. Eso es un error. Nosotros vamos a la iglesia para aprender teoría y la práctica está en la calle, en nuestra vida cotidiana, en casa, en todas partes. Eso es la práctica para adorar a Dios. Así que Dios quiere que usted sea diligente como creyente. Dios quiere que conozcas tu iglesia. Dios quiere que ames tu iglesia. Dios quiere que sepas dónde estás asistiendo, quién es tu pastor, qué tipo de mensaje estás recibiendo, qué tipo de enseñanza, cuál es la visión de tu iglesia, a dónde apunta la iglesia, qué vas a hacer en esta tierra, cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Necesitas saber todo eso. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo?
Ahora dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Una vez más, no sean insensatos. No hablen por hablar, no digan amén por decirlo. Sean entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El creyente debe saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es bien difícil. Andar en la voluntad de Dios es bien difícil. Aquí escribimos nuestra tercera cualidad del que anda en la luz. Tercera cualidad del que anda en la luz. Entendido. Entendido. Un creyente tiene que ser entendido. ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo que entender? Tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. Yo les decía, es difícil andar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando tienes que tomar decisiones inmediatas, te dicen, 20, te regalo pasajes de ida y vuelta a tal lugar. Es un viaje de una semana, pero tendrás que dejar a tu esposo, tus hijos, todo. Entonces necesitas orar, necesitas ser guiado por Dios para tomar decisión. No puedes tomar alocadamente. Esta es una bendición. Para ser guiado por Dios o para saber la voluntad de Dios, necesitas leer las escrituras. Cuando lees las escrituras, verso por verso, de Génesis a Apocalipsis, sabrás que de repente estás en la misma situación que pasó David. A tu mente traerá el Espíritu Santo qué es lo que hizo Isaac en la misma situación. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros ya les pasaron a los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. A muchos ya les pasaron, a Moisés, a Lot, a Job, a todos, ¿verdad? Entonces, cuanto más conoces la palabra del Señor, tendrás más luz para andar en la voluntad de Dios, porque sabrás tomar las decisiones correctas. Así que por el momento necesitas seguir insistiendo en el camino del Señor, aunque sea error tras error, pero lectura tras lectura, enseñanza tras enseñanza, oración tras oración. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, para el borracho, su vida es como el agua que se derrama en el suelo, o como el hielo en la palma de las manos, que se va deshaciendo. Así es inútil la vida del borracho. Sigue diciendo, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es un lleno del Espíritu Santo? Pablo mismo nos enseña en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas no hará cualquier persona, solamente aquella persona que está lleno del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces andarás hablando del Salmo, cantando del Salmo, alabando al Señor en tu corazón. Ese es el lleno del Espíritu Santo. Obviamente no es su totalidad. El lleno del Espíritu Santo pues está rebosando. Hay muchas actividades que hace, pero este es el esencial en el corazón del hombre. Aquí escribimos nuestra cuarta cualidad del que anda en la luz. Es lleno del Espíritu. Esta es la cualidad del que anda en la luz, ¿no? Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Ahora, usted es lleno del Espíritu. Si usted ha aceptado a Jesús, tienes al Espíritu. Ahora, la llenura viene cuando vas creciendo. Cuanto más vas aprendiendo, viene la llenura. Porque el Espíritu empieza a hacer actividades a través de usted, a través de ti. Eso es porque el Espíritu ya quiere hacer
Otra cosa es, te estás llenando del Espíritu. Muy bien. Ahora Pablo enseña cómo los matrimonios deben andar como hijos de luz. Primero, dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Y así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muchas esposas no les gusta sujetarse a sus esposos. Quizás tienen sus razones. Dios quiere que usted como esposa se sujete a su marido. Eh, yo sé que hay muchas preguntas, pero ¿por qué si esto, por esto también tengo que sujetarme? Hay muchos peros de todo, ¿no? Pero según la Biblia, hay un solo motivo por el cual no puedes sujetarte. ¿Cuál es? En San Lucas capítulo 14, verso 26-27, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o a su madre, o a su mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está queriendo decir? Si tu esposo es un opositor en cuanto al evangelio, en ese caso no puedes sujetarte. Por ejemplo, amor, hoy día no vas a ir a la iglesia. Hoy día vamos a tener reunión familiar y vamos a brindar. Obviamente, está hablando de la borrachera. No puedes sujetarte en ese caso. ¿Sabes qué? Ya me hartas con la Biblia. Deja de comprar la Biblia. No puedes sujetarte en ese estado. ¿Sabes? Toda la vida vas al estudio bíblico los sábados. En ese caso no puedes sujetarte porque estás haciendo una oposición al Evangelio. En ese caso, Jesús dice, he traído espada. No he traído paz, he traído espada, para que usted pueda luchar con la palabra de Dios. De otra manera, sujétate en muchas cosas, pero solamente en cuanto a la oposición al Evangelio no puedes sujetarte. A continuación, Dios quiere que los maridos amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esposos, estos versículos son claves para que tu esposa se someta a ustedes. Que ames. Así como Cristo amó a la iglesia, tienes que amar. A veces llegas cansado del trabajo. Estás bien agotado. Pero tu esposa también ha estado trabajando en casa. Vamos a suponer que ha estado trabajando en casa. Yo no. Si llegas cansado, empiezas a ayudar lavando las cosas, barriendo, tendiendo algo, ya lo verás como tu esposa se somete a ti, ¿verdad? Cuando usted es una persona responsable, sobre todo como creyente, verás que cuando hay amor, hay sumisión automáticamente. Así que ámala como Cristo amó a la iglesia, cuídala como Cristo cuidó a la iglesia, susténtala como Cristo sustentó y da tu vida como Cristo la dio su vida. Si usted ama de esta manera, pues ella va a estar orgullosamente sumisa. Ahora, esposos, Dios quiere que amen a sus esposas
como a sus propios cuerpos. Dice el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mira, en el huerto del Edén, Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y sacó de su costilla un pedazo de hueso y lo formó de ese hueso la mujer y se lo entregó a Adán, su esposo. Nos referimos a Eva, ¿no? En este caso de la costilla. Así que usted puede decir de su esposa, es mi costilla. Ama a tu esposo como a tu propio cuerpo. A ti no te gustará que alguien te lastime. A usted no le gustará estar, no sé, enfermo. A usted no le gustará andar mal vestido. Entonces, lo que te gustaría hacer con tu cuerpo, haz con su cuerpo de tu esposa. Vístela, ámalo, aliméntalo, paga su gimnasio, su paseo, qué sé yo. Entonces, tu esposa se va a someter con toda libertad. Dice el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete. Así que la conclusión. Primero, pues, dejan. Así como sus papás les dejó a ustedes dejen marcharse a sus hijos cuando ya tienen sus parejas. Muy bien. Finalmente, el hombre ame y la mujer respete, que es también sinónimo del amor. Ambos se amen. Así que aquí escribimos nuestra quinta cualidad del que anda en la luz. Los esposos se aman. Los esposos se aman. Tienen que amarse. Demostrarse de muchas maneras. Por ejemplo, cuidar es amar. Proveer es amar. Dar flores es amar, ¿no? Despertar iba a decir una cosa, pero mejor me abstengo. Cuídala, ámala, todo es amor. Escucharle es amor. Prestarle atención es amor. Conversar, platicar, dialogar, tomar decisiones juntos es amor. Muchas veces sí se nos pasa. A mí también se me pasa muchas veces. Pero todo es parte del amor. Así que este es el matrimonio conforme al corazón de Dios. Este es el mandamiento para los matrimonios, que los esposos se amen ambos. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, familia, por mirar este video y también pues espero que les sea de mucha bendición. Estos han sido nuestras buenas noticias para esta mañana sobre el tema andando en la luz. Quiero que sepan que Jesús nos ama.